Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Con ayuda de Dios tenemos para presentarle una nueva lección. Seguimos con los temas de los principios de fe y hoy día vamos a estudiar en la confesión del pecado. Vamos a ver esa lección en un punto de vista muy interesante. Pero antes de empezar nuestra lección, nos gustaría hacer una oración en silencio. Estamos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Por favor, acompáñenos en la oración en silencio. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso, una revisión de la estructura de nuestra lección y vamos a ver, aquí tenemos la confesión del pecado, el primer subtítulo, un problema universal. Vamos a ver qué es ese problema universal y cómo podemos evitar ese problema o cómo nos podemos liberar de ese problema. Esconderlo no lo soluciona y es una verdad, eso es una verdad muy importante que debemos entender. Esconder el pecado prácticamente perjudica no solo nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida real, y este mundo podemos hasta enfermarnos y morir por esconder un pecado. Una invitación para todos. Vamos a ver qué invitación está relacionada y por qué es para todos. Considerad buenos ejemplos. Seguimos adelante de la misma forma como la lección de la semana pasada. Tenemos los mismos ejemplos, pero ahora desde el punto de vista de la confesión. Seguimos adelante con el último subtítulo, La confesión sincera es recompensada. Vamos a ver qué recompensa, vamos a recibir si nosotros de verdad experimentamos la experiencia de esa confesión verdadera. Con la ayuda de Dios gozamos también con la presencia de Raquel aquí y vamos a ver, analizando cada punto por separado, qué conclusiones podemos tener basados a la Sagrada Escritura. La primera pregunta, Raquel, dice: ¿por qué puede alguien pensar que está libre del pecado, o mejor decir, que está sin pecado? De acuerdo a la estructura que tenemos en la lección, la primera pregunta nos introduce el hecho de nuestra condición. Después de la caída del ser humano y de una sucesión de caídas, nuestra condición presente es de una naturaleza pecaminosa. Y esta es nuestra realidad, con lo triste y desesperada que esta es, el negarlo no lo va a cambiar. Por lo tanto, es importante tener como punto de partida cuál es nuestra condición en forma inicial. Lo que es significativo y trata de facilitarnos comprender esta lección desde esta primera hasta la última, es que nuestra condición original no tiene por qué ser nuestra condición final. Y este es el poder del Evangelio, que sí podemos llegar a un nivel superior de existencia en nuestro proceso de conversión al pasar por la justificación y ir creciendo en la santificación. ¿Cómo llegar a esta situación? ¿Cómo tener una experiencia cristiana eficiente, activa y de éxito? Estas preguntas nos van a dar la respuesta. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí que dice el testimonio. Se me ha mostrado que los que reclaman triunfantemente estar sin pecado manifiestan por medio de su misma justicia que se encuentran lejos de estar sin mancha
de pecado. Es importante conocer que ese tipo de comprensión, ese tipo de expresión sin pecado o libre del pecado, en el sentido de que nosotros no podemos liberar del pecado, es sumamente peligrosa, porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo es prácticamente convencerlo en el pecado. También debemos entender que nosotros podemos vencer, obtener la victoria sobre el pecado que está en nuestra esfera de conocimiento, pero siempre afuera de la esfera del conocimiento es una otra esfera de desconocimiento, y esa esfera es que no podemos, ahí no podemos hacer nada porque no conocemos, no sabemos la profundidad de nuestra pecaminosidad, la profundidad de nuestros motivos internos y deseos. Eso lo sabe solo Dios, y por eso la santificación es un hecho y un proceso de toda la vida. Pero seguimos adelante con nuestra lección y vamos a ver que prácticamente en la esfera de nuestro conocimiento sí debemos obtener victoria, debemos luchar contra el pecado. Y cómo es esa lucha, prácticamente vamos a ver aquí una parte muy importante, es el título de nuestra lección: confesar este pecado. Podemos esconder del Señor nuestro pecado. ¿Qué podemos decir de eso? Lo que tenemos que entender es que si nuestra condición es pecadora, Dios lo conoce. Y siendo nosotros siempre, aún en esta condición, sus criaturas y Él nuestro creador, no hay nada en nosotros que sea desconocido para Dios. Inclusive nos conoce con mayor profundidad que nosotros mismos, especialmente en el momento de valorizar nuestras propensiones, nuestras tendencias, nuestras motivaciones para hacer cosas. Por lo tanto, es significativo darnos cuenta y ser consciente que aunque el Señor conoce con exactitud lo que hemos hecho mal, cuáles son nuestras tendencias, lo debemos ver como algo positivo, en el sentido de que el hecho de que Él nos conozca nos ayuda a saber que nuestro nivel de éxito puede ser mayor en el proceso de superar nuestras tendencias y nuestra pecaminosidad. Precisamente porque Dios nos ama y nos conoce, promueve la liberación de la opresión del pecado. Y aquí tenemos ejemplos significativos. El primero de Números 32:23 es muy importante, porque nos ayuda a pensar que todos nosotros en algún momento nos confrontaremos con nuestros propios pecados, cuando estos han quedado pendientes, es decir, no han sido confesados, no han sido reconocidos y en ningún momento han tenido un preámbulo de arrepentimiento. Se nos dice así: sabed que vuestro pecado os alcanzará, porque habéis pecado contra Jehová. Es decir, si nosotros hemos hecho cosas que están mal y nos consta, porque tenemos el conocimiento dado por la ley de Dios, por la palabra, entonces ahora la acción incorrecta, del mismo modo que la buena acción, tiene un efecto siempre retroactivo. Así que regresa a nosotros, nos tenemos que confrontar con esta situación. Por lo tanto, lo mejor es confrontarla lo antes posible. Y ese es el proceso que el Señor quiere despertar en nosotros con el arrepentimiento, que nos lleva ahora sí a una definición explícita, verbalizante de la acción cometida. Ahora, el ser humano pendula entre dos opciones, es decir, retener el secreto, ocultar la mala acción o exponerla. Ahora, la forma natural es ocultarla. Y esta experiencia la tuvo David, y tuvo las dos. Él nos dice, por una parte, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, y de día y de noche no había descanso para él. Ahora, cuando yo te declaré mi pecado,
y no te encubrí por más tiempo mi iniquidad, ¿qué pasó? Se recibió el perdón, se obtuvo la liberación. Entonces, aquí se nos expresan las dos opciones entre las cuales debemos decidir. Esta lección intenta explicarnos que cuando cometemos un pecado, y obviamente somos conscientes por tener el conocimiento de la verdad, Dios no nos abandona por eso. Él influye en nosotros para que se produzca arrepentimiento. La confesión, el ir al segundo paso para el reconocimiento, el rechazo y el abandono del pecado, se visualiza por medio de la confesión. Así que en ese proceso de curarnos, de liberarnos del mal, de entrar en un proceso pedagógico de asumir nuestras responsabilidades, el Señor está a nuestro lado. Y debemos superar ese momento de vergüenza, de deseo de desaparecer por confrontarnos con nuestros propios pecados. Claro que es una situación dolorosa, tremendamente angustiosa, pero ese momento es sanador, es reconfrontador, porque cuando nosotros nos enfrentamos y pasamos esa vergüenza, esa miseria interna, nos distanciamos oficialmente del mal y tomamos una decisión por el bien, no porque en nosotros mora el bien, sino porque Dios nos da ese poder y obra en nosotros para que esa acción se agilice en una declaración verbal explícita. Muchas gracias, Raquel. Es interesante. Hay un otro ejemplo bíblico que no se menciona en esa lección. Es el rey Saúl, que lamentablemente escondía sus pecados. Él intentaba de interpretar sus pecados de otra manera, de defender sus pecados. Y por fin sabemos qué pasó. Fue acosado por el espíritu maligno y entonces terminó su vida de una forma increíblemente dolorosa. Y eso sucede y puede suceder con cualquier persona que intenta de esconder sus pecados. Seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 3, que dice: ¿a qué invita el Señor el Señor a cada uno? ¿Qué invitación hace el Señor prácticamente a la humanidad como tal? Bien, aquí tenemos 3 citas que son muy importantes. El Señor nos invita a que deliberemos, a que nos confrontemos con nuestra propia realidad, que asumamos responsabilidades por nuestras acciones, que estemos dispuestos a declarar específicamente lo que hemos hecho mal. Él está dispuesto a aceptarnos, a escucharnos, a asistirnos y a liberarnos, así como a transformarnos. Estos 5 pasos tienen una importancia tan básica en nuestra experiencia religiosa que dará un vuelco a nuestra comprensión de Dios, a nuestra vivencia con Dios. Así que el primer punto es reconocer. Y esto es algo que nos cuesta mucho. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, cuando el Señor toma la iniciativa de encontrarse con Adán y Eva para que le expliquen lo que ha pasado, obviamente él ya lo sabía, fue tan difícil el proceso de reconocimiento. En primer lugar, no deseaban ver a Dios, se ocultan, se esconden, intentan no escuchar. Cuando finalmente aparecen, tampoco confiesan cómo, cuándo y por qué, sino que las disculpas, las excusas toman la preponderancia. Así que reconocer significa explicitar, declarar en la forma más simple, pero más clara y contundente, cuál es el pecado. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque cuando
cada ser humano peca. No solo peca contra sí mismo, porque hay gente que dice, no, pero si lo hago mal, de todas maneras yo soy el que sufro. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios directamente. Aumentamos el peso de la maldad sobre este universo. Y hacemos que la influencia de nuestra mala acción tenga un impacto sobre los que han visto lo que hemos hecho. El ejemplo que damos a los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos, el impacto que produce una influencia mala en nuestro interior. Así que un acto pecaminoso no es un acto aislado en nuestra vida. Es decir, tiene una extensión, una magnitud que está creciendo constantemente. Así que nosotros tenemos que regularnos y colocarnos frente a Dios, porque le debemos esa responsabilidad. Entonces, cuando reconocemos, confesamos. Esa confesión tiene que ser específica, concreta, evitando las generalidades y dejando absolutamente a un lado las disculpas. Se describe la acción, la palabra o el pensamiento y se le coloca su etiqueta de pecado tal cual es. Y cuando esa es nuestra condición, estamos y nos sentimos como en la más profunda miseria. Pero entonces Dios no nos deja en esa condición. Como Él es justo y fiel, Él nos perdona. Pero Él no solo nos perdona, Él nos limpia. Porque Él nos acepta en ese proceso dialogante de transformación, que también lo describe Isaías 1:18. No solamente se habla de ese encuentro con Dios, de esa conversación con Dios, sino la obra de transformación que Dios hace. De los pecados como grana a ser puros y blancos como la nieve, de ser rojos como el carmesí a ser puros como la blanca lana. Ese proceso de completa transformación nunca se puede dar si no ha habido reconocimiento, si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido confesión. Así que el acto de la confesión es un acto beneficioso y tiene un efecto pedagógico sobre nuestra vida, porque nos enfrenta con la realidad y promueve a través de la obra de Dios el repudio del mal y el deseo de la transformación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que dice Isaías, venid, luego dice Jehová, y estamos a cuenta, vamos a dialogar, vamos a ver. Si no estás convencido en el pecado, Dios no va a convencer. ¿Y por qué es importante dialogar? Eso lo explica el testimonio, porque Jesús fue tentado en todos los aspectos como nosotros. ¿Qué significa? Que Él entiende el pecador, Él puede entender nuestras debilidades. Y no solo que entiende nuestras debilidades, pero Él sabe cómo socorrerlo. Él sabe cómo podemos vencerlo. Y Él puede ayudarnos, puede no solo perdonarnos, pero también puede mostrar el camino, cómo podemos obtener la victoria sobre nuestra debilidad y sobre nuestros pecados. Seguimos más adelante con la próxima pregunta 4. ¿Qué actitud se nos invita a tener en relación con nuestros hermanos? Vamos a ver qué papel juega el pecado en nuestras relaciones sociales. Hablamos de que el pecado nunca es un acto aislado. De hecho, se expande grandemente en el círculo que nos rodea. Cuando nosotros cometemos un pecado, a quien ofendemos directamente primero es a Dios, porque Él ha establecido el bien, rige este universo y nos sostiene con su cuidado y protección, además de pecar contra nosotros mismos. Ahora bien, si otras personas han sufrido a causa de nuestro pecado o han sido objeto directo de nuestra ofensa,
esas personas tienen el derecho. Y bíblicamente se requiere del ofensor que confiese explícitamente a aquellos que ha ofendido. Por lo tanto, es importante pensar que siempre que se comete un pecado, este tiene una esfera de acción. Y esa esfera de acción está fuera de nuestra influencia. Porque si hemos cometido un pecado de ofensa directa, o si por nuestra influencia otros pecan, eso también es un acto de influencia indirecta para que otros hagan el mal. Recordemos, sobre todo en el círculo de nuestra familia, que como padres, lo que nosotros hacemos crea un patrón de conducta. Es decir, es una pauta de comportamiento que nuestros hijos adoptan. Si nosotros criticamos a otros, si tenemos un espíritu de crítica destructiva de otros, esa práctica de relación y de visión del prójimo, obviamente la insertamos en nuestro ambiente familiar. Nuestros propios pecados no vencidos, que son conocidos por los miembros de nuestra familia más cercanos, tienen un impacto también sobre ellos por imitación, repetición o reproducción a corto, largo o medio plazo. Así que esta lección intenta explicarnos que siempre que cometemos el mal hay consecuencias, hay influencias negativas, hay un peso de mal que aumenta la impiedad en este mundo. Y esto tiene que ser confesado, tiene que ser regulado. Y para ello, la medida del perdón está relacionado con nuestras relaciones entre los semejantes. Y esta es una fórmula muy importante porque se nos dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, debéis perdonaros unos a otros. Y fijémonos en algo interesante. Cuanto más intransigentes somos o intolerantes ante los errores, las debilidades o los pecados de nuestros semejantes o de los propios, menor comprensión del amor, la ternura, el cuidado y el perdón que Dios nos da. Porque cuando no lo hemos sentido, no se ha convertido en una experiencia para nosotros, somos duros, crueles, distantes e inmisericordes con los demás. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el consejo que nos da nuestro Señor para tener relaciones sociales sanas y buenas. Nosotros necesitamos comunicar nuestros sentimientos uno con otros. Muchas veces nosotros tenemos una idea de pecaminosa o tenemos una noticia o vimos algo negativo en nuestro hermano, en nuestro prójimo, en nuestro miembro de familia, nuestra hija e hijo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no comunicamos eso, no lo confesamos, no buscamos una aclaración inmediata, ¿qué sucede? Que esa duda empieza a crecer y crecer. Entonces nuestra fantasía también encuentra un buen lugar a añadir muchas cosas que están fuera de la realidad y por fin podemos terminar odiando a una persona sin tener ninguna razón para eso. ¿Y qué sucede? Es que ese odio en un momento explota en nuestras relaciones sociales y todo el mundo está sorprendido, no sabiendo por qué reaccionamos de esa manera y nosotros quedamos ridículos. ¿Y por qué? Porque no hemos considerado ese tema tan importante en la Sagrada Escritura, la confesión del pecado. Si tenemos algo contra el próximo, entonces debemos buscarlo a él. No debemos ir a otras personas preguntando, investigando, porque eso no va
prácticamente ayudar ni a nosotros ni a la relación social que tenemos con la persona respectiva. Así que la palabra de Dios tiene consejos muy importantes para cada situación, especialmente cuando se habla de una transgresión. Seguimos adelante y vamos a ver la próxima pregunta. ¿Qué está listo a escuchar? ¿Quién, está listo a escuchar nuestra confesión si caemos en pecado? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, Raquel? Este elemento es muy importante que lo consideremos, porque generalmente cuando como seres humanos pecamos, tendemos al aislamiento y al ocultamiento. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, nos invitan a algo completamente diferente. Si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Dios, no alejarnos de Dios. Y eso es lo que el camino a Cristo nos explica que Satanás hace con nosotros. Es decir, nos induce al pecado. Cuando nosotros pecamos, nos intenta convencer de que no hay salvación para nosotros, que nadie nos va a ayudar y que lo que hemos hecho no tiene perdón, así que que nos abandonemos y sigamos en la práctica del mal. Este es el segundo paso que lleva a la destrucción del ser humano después de que ha pecado, si no se produce un arrepentimiento y una confesión. Ahora, Dios nos dice: venid a mí porque yo estoy dispuesto a aceptaros. Y el ejemplo de la parábola del hijo pródigo es grandilocuente en este proceso. Lo que el hijo pródigo le pidió a su padre, que le entregara su herencia y se fue, era totalmente ilegítimo y fuera de lugar. Sin embargo, el padre le concede la petición y él con todo gusto se va y lleva una vida de perdición hasta que llega a la miseria, al abandono y a un estado de marginación y de miseria tan profundo que llega un momento de reflexión y declara: me levantaré e iré a mi padre. Así que hay que ir y hay que reconocer. Ahora, ¿cómo funciona ese proceso de la confesión? Bien, la confesión implica una declaración específica de lo que se ha hecho. Y ahora, ¿qué dice el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente se declara que se ha pecado, sino contra quiénes. Y ahora el hijo pródigo asume todas las responsabilidades. Esa es otra demostración directa de genuino arrepentimiento y apropiada confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, asumo que mi comportamiento ha sido completamente errado, que las consecuencias de mi vida malgastada tengo que tomarlas sobre mí. Por lo tanto, quiero estar contigo, eres mi padre, reconozco que el bien está contigo, aunque sea en la condición más sencilla, en el nivel más simple. Esa es una auténtica confesión. Es decir, tiene toda una serie de elementos que envuelve la obra de conversión que Dios hace en nuestra vida. Y el proceso de conversión pasa por la confesión. Muchas gracias, Raquel, muy interesante esa pregunta. Prácticamente dice: no basta que el pecador crea en Cristo, en Patriarcas y Profetas, página 554. Se necesita más que eso, necesitamos obedecer, necesitamos permanecer en Él y prácticamente necesitamos sentir esa necesidad de confesar, de comunicar. Y cada cosa en su lugar. No podemos confesar nuestros pecados, todos nuestros pecados, a cualquier persona. Debemos confesarlo a Dios, a la persona adecuada. Confesamos si nosotros hemos pecado contra esta persona específicamente. Así que seguimos adelante y vamos a ver la próxima pregunta.
¿qué más podemos saber y qué más debemos hacer de este tema tan importante que forma parte de una confesión verdadera cuando se ha causado daño o se ha herido a alguien, que también acompaña, vamos a decir, una confesión verdadera, honesta? Nos damos cuenta que la auténtica transformación de nuestra forma de actuar, de relacionarnos con los demás, tiene 3 pasos. Ya hemos hablado del arrepentimiento y hemos hablado de la confesión, pero no nos podemos olvidar que nos queda uno pendiente, y es la restitución. Nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con la proporción y con el aspecto numérico. Éxodo 22:1 nos lo expone en una forma muy clara. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Consideremos esto por un momento. El pecado había sido de robo. En este pecado de robo se había ido todavía más lejos, porque el objeto hurtado no podía ser compensado ya. Es decir, no podía decir, bueno, te cogí el buey y ahora aquí está tu buey. No. Ya lo habían degollado o ya lo habían vendido. O sea que el ladrón ya no estaba en posesión del objeto de hurto. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pagar 5 bueyes. Si había sido una oveja, tenía que pagar 4 ovejas. Nos damos cuenta que el aspecto numérico difiere por el hecho de el valor específico que tenían estos animales. Es decir, el buey era un animal mucho más costoso, también tenía un elemento básico de importancia en el trabajo de la tierra, y la oveja, bueno, pues era de categoría pecuniaria mucho más pequeña. Sin embargo, comparando un buey con una oveja, aunque es grande la diferencia y la utilidad que se daba del mismo, siempre tenía que haber restitución. Lo mismo lo comprobamos en Números 5, tenía que haber una compensación. Cuando se pecaba contra el ser humano, en Éxodo 22:1 y Lucas 19:8 y 9 en el caso de Zaqueo, pero también cuando se había pecado contra Dios, tenía que haber restitución. Aquí se nos dice, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la 5ª parte, y le dará a aquel contra quien pecó. Bien, fíjense qué interesante. Ha habido arrepentimiento, ha habido confesión, no se ha terminado. Porque generalmente como seres humanos decimos, perdóname, lo siento, y ya está. No, no se ha terminado, queda el 3er escalón. Y el 3er escalón dice que hay que compensar al dueño y añadir sobre la compensación. Supongamos que el buey no lo había dañado, el buey estaba ahí, entonces el buey lo tenía que devolver, pero además tenía que poner los otros 5 bueyes igual. O sea, tenía que haber la compensación, el añadido. Y esto ocurre con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Con los pecados que hacemos contra Dios, cuando le sacamos a Dios lo que es suyo, lo que le pertenece. Obviamente es todo, pero Él nos ha pedido específicamente una parte. Y fíjense qué interesante, Él nos pide el 10, pero una restitución es solo el 5. 5 partes. Imaginémonos cómo Dios es misericordia al respecto. Ahora, en el caso de Zaqueo, ya en el Nuevo Testamento, este principio sigue siendo exactamente aplicable del mismo modo. Y el propio Zaqueo lo explica. Lo compenso por 4 veces. O por la mitad que le he dado a los pobres. Así que, ¿qué tiene que ver por qué la restitución es un paso tan importante?
Si nosotros reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo restituirlo, cómo compensar lo que se ha hecho. Eso implica consecuencias. No se termina el pecado en un acto aislado, sino que tiene una trayectoria, tiene una proyección. Y eso tenemos que asumirlo también. Eso nos da madurez, nos da un aspecto más comprensivo y consciente del pecado y del mal, y por lo tanto en ese proceso educativo llegamos, por la influencia de Dios en nosotros, al rechazo, a la repulsa de ese tipo de acción. Muchas gracias, Raquel, interesante. Pensando solo de un pecado de la mentira, qué terribles consecuencias puede llevar, porque una mentira, especialmente si está un mal testimonio de una persona, de un pastor, de un empleado, no importa de quién es, entonces, ¿qué sucede? Es que la mentira se distribuye muy rápido, la gente la repite, la gente la cree, entonces se malogra la imagen de la persona. Una persona puede perder su empleo, su trabajo, sus amistades. Entonces surge un arrepentimiento, surge una confesión. La persona dice, bueno, perdóname, yo dije mal, bueno, eso. ¿Qué sucede? Una restitución completa es casi imposible. ¿Por qué? Porque también si la gente entiende después de un tiempo que bueno, eso fue una falsa acusación, la persona no fue culpable, de todas maneras queda una sombra de duda, quizá fue cierto, quizá no fue cierto. Así que lamentablemente eso es, las consecuencias del pecado son terribles, y por eso vemos que eso refleja en el Antiguo Testamento también la restitución. No es igual de que se robó, pero mucho más, porque también la distribución y las consecuencias del pecado no son solo vamos a decir, la consecuencia directa de la transgresión, pero es también añadido con la extensión de eso. Seguimos más adelante y podemos ver qué serio es este tema de la confesión y también qué gran recompensa tiene. ¿Qué ocurre cuando alguien confiesa sinceramente sus pecados y qué bendición espiritual le espera? Es una bendición del cielo. Es un acto beneficioso para el ser humano y benefactor para su medio ambiente, para el área de influencia que esta persona tiene. Cuando nosotros encubrimos, no hay prosperidad. Cuando se confiesa, se alcanza misericordia. Es bueno que consideremos estos dos elementos en la balanza al asumir nuestra vida y darnos cuenta, ya que por el conocimiento de la verdad nos consta las cosas que están mal o las cosas que deben arreglarse. Así que esta lección apela a que se produzca una confesión ante Dios, ante nuestros semejantes, en el ámbito en que estos han sido influenciados o perjudicados al respecto, la búsqueda de una compensación de tal manera que el círculo se cierre y que ese pecado sea echado en la profundo del mar, tal como el Señor lo promete, y sea escrito en los libros celestiales perdonado, lo cual ya no va a venir ante nosotros cuando nuestro nombre sea llevado ante el juicio. La bienaventuranza, la bendición se da cuando se recibe el perdón, porque esto nos lleva a una transformación, y ese proceso solo Dios lo hace, pero gracias a la bendición que se recibe por el perdón, ya que se ha confesado el pecado y se ha alcanzado el arrepentimiento, Dios asume esos pecados, nos representa
y por su sangre expiatoria se da la completa confesión, la completo perdón como resultado de la confesión. Muchas gracias, Raquel. En esta pregunta sí me gustaría ver una parte de testimonio que dice aquí: David fue perdonado de su transgresión porque humilló su corazón antes de Dios con arrepentimiento y contrición de alma, y creyó que se suplirá la promesa del perdón de Dios. Se cumplirá la promesa del perdón de Dios. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante entender este tema. Dios siempre puede perdonar el pecador, no importa qué pesado, qué difícil es el pecado. Siempre, así como como el rey David confesó su pecado y fue perdonado, así puede ser cualquier pecado que tenemos nosotros ser perdonados. No debemos contradar nuestro corazón o endurecer nuestro corazón en ese sentido, como fue el otro rey, el rey Saúl, que no confesó su pecado, que lo escondió, que intentó esconderlo, se escondió en la oscuridad de la noche y se fue a buscar una bruja que podía ayudarlo en su agonía. Hasta tal punto llegó por esconder sus pecados, por no estar dispuesto de un arrepentimiento. Pero David fue diferente, también fue un pecador igual como Saúl, y quizá en algunos momentos hasta más grande que Saúl en nuestra comprensión humana, pero él tenía ese principio muy claramente adelante de sí, que él siempre confesaba sus pecados, lo abandonaba, siempre luchaba contra sus pecados, y por eso Dios lo aceptó y Dios lo cuidó hasta su fin de su vida, y sabemos que también él va a gozar de la vida eterna. Así también tu hermano y hermana pueden gozar de la vida eterna si nosotros seguimos los requisitos, los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, disfruta de esa lección, que Dios le bendiga y le guarde, y con la ayuda de Dios nos podemos ver en la próxima semana.